¿cómo es posible que esto esté pasando frente a nuestros ojos? Y muchos empiezan a negarlo de manera inmediata. Ah, no, eso no es verdad. Ah, no, eso no pasó. Y yo, pero Dios mío, todo el planeta lo está viendo. Bienvenidos a Tikkun Talks, un espacio donde conversamos sobre Tikkun, que en hebreo significa reparación. Cada ser humano viene a esta vida con su propio Tikkun, para aportar su granito de arena a algo más grande. Ven a inspirarte y conectar con el Tikkun Olam, la reparación del mundo. Hola, hoy hablamos sobre democracia, valores y justicia con Laura Medina Ruiz. Ella es politóloga con mención en periodismo, maestría en acción política, participación ciudadana y Estado de Derecho. Laura es apasionada por defender las causas justas. Desde muy chiquita, ella se ha involucrado en diferentes actividades donde sabe que puede hacer un cambio, ya sea en el colegio, como estudiante, como ciudadana y como activista política. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando en el sector público en Colombia. Fue candidata al Consejo de Bogotá, la mujer más joven que se ha lanzado a esta posición, y en su experiencia laboral más reciente fue asesora de nada más y nada menos que el expresidente Álvaro Uribe. Laura es activista y creadora de contenido, apasionada por la defensa de causas justas. Seguro has visto algunos de sus videos en Instagram, si no, síguela ya. Desde el 7 de octubre se ha convertido en una voz en la defensa de Israel, la defensa de los valores de Occidente y el derecho del pueblo judío a tener su tierra. Laura, gracias por ser una justa entre las naciones. Gracias por defendernos a capa y espada. Anoche compartimos conversaciones increíbles. Hoy muero de ganas por saber más de ti, por entender qué es eso que te impulsa a ti, como mujer no judía, a defendernos con tanta vehemencia. Bienvenida a Tikkun Talks. No, muchas gracias, Débora. Para mí es un gusto compartir con todos ustedes este espacio tan bonito. Desde que vi de qué se trataba, me pareció innovador, espiritual y muy profundo, y eso me parece algo diferente y muy lindo que uno ahonde en las cosas por las cuales las razones de ser, porque todo tiene una razón de ser. Entonces, eso que dices de el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, justamente es la base de lo que hablamos aquí en Tikkun Talks. ¿Cuál es tu Tikkun? Cuéntanos, ¿cómo defines tú en este momento tu propósito de vida? Yo creo que mi propósito de vida y el de todos los seres humanos es el servicio. Y entonces mi gran forma de servir para mí fue meterme en la política, estudiar ciencia política, y a través de la política creo que es el lugar en donde se puede magnificar la acción de servir. Sin embargo, como muchos sabemos, el tema de la política también a veces puede ser bastante complicado, bastante desagradecido y difícil, y no se necesita estar en política para servir. Es algo que he aprendido en este tiempo que he estado fuera de la política. Y entonces, pues, ¿qué puedo hacer yo desde mi formación y desde lo que siento en mi corazón en cuanto al servicio? Ahora lo que he hecho es alzar mi voz, y creo que ese ha sido mi tikkun en este momento, usar mi voz, que siento que es poderosa y es casi que un llamado divino, así lo he sentido, y sé que muchas personas que no tienen una conexión con Dios pues van a decir como, bueno, ¿de qué habla? Pero para mí es algo muy, muy personal y algo interno que siento en mi corazón, y digo, tengo que hablar de esto, y desde el día que ocurrió hasta hoy no he parado de hacerlo. No has parado. Entonces, yo te iba a preguntar, ¿algún evento de vida desde tu infancia o durante toda tu existencia? Pero el 7 de octubre, ¿tú sentiste ese llamado divino? O cuéntame, ¿qué es lo que te hizo empezar a hacer esto con tanta elocuencia? Bueno, yo siempre he tenido una fascinación por el pueblo judío y por Israel. Y esto nace a raíz de las enseñanzas de mi abuelo, el padre de mi padre. Mi abuelo Isaías es un hombre que nunca tuvo educación. Él nunca pudo terminar su escuela, nunca pudo ir a la universidad, pero es el hombre más culto que yo conozco. Y él siempre desde muy pequeña me hablaba de la palabra de Dios, de las enseñanzas divinas, y entre eso, por supuesto, siempre me inculcaba el amor por Israel, la tierra de Dios, el pueblo de Dios, la niña consentida de sus ojos. Y esto, tal vez, claro, en ese momento uno pues lo puede tomar como algo pasajero, pero luego te empiezas a interesar mucho más, y así me fue creciendo como este interés profundo por Israel, por conocer un poco más acerca del judaísmo, por saber qué era lo que había pasado en hechos tan lamentables como el Holocausto.
y por eso, pues digamos que siempre he tenido una fascinación especial por esto, y a cada lugar al que yo iba, yo quería ir al Museo del Holocausto, y mi sueño era poder ir a Israel, que ya lo cumplí el año pasado, y después de eso, entonces poder ir a Auschwitz, que también quería yo redignificar la memoria de todo lo que había ocurrido allí para nunca olvidar y para que todas las generaciones de aquí en adelante sepan que esto fue una realidad y una realidad que nunca podemos permitir que ocurra de nuevo. Entonces, sí, mi abuelo ha sido como una raíz muy especial en mi amor por Israel y por los judíos. Me haces un nudito en la garganta porque, o sea, por muchas cosas, porque el que conoce Tikkun Talks y el que conoce mi historia sabe lo importante que son para mí mis abuelos que sobrevivieron el Holocausto, y que todo este proyecto lo estoy haciendo para honrarlos a ellos, a su memoria. Sobre todo a la de mi tía abuela, que murió en una cámara de gas. Y verte a ti hablar tan bonito de tu abuelo y de lo importante que es la figura del abuelo y la abuela en la cultura, en la humanidad, en la sabiduría judía. Dice: le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y muchas veces esas cosas que nos marcan el corazón y el alma vienen de los abuelos, o la mayoría de las veces. O sea, yo me dedicaba a esto y increíble la cantidad de veces que el abuelo es el que te define tu propósito de vida y tu tikkun. Entonces tú ahorita estás en esa búsqueda, ¿no? También desde un lugar místico, espiritual. Cuéntame cómo ha sido tu camino espiritual y qué te ha llevado. ¿Qué de eso te ha llevado a lo que estás haciendo ahorita? Bueno, yo fui criada como católica y muy católica. Mi madre es una mujer muy creyente. Ella también ha sido fundamental en cómo me ha inculcado la fe. Sin embargo, ella también ha respetado que yo de un tiempo para acá he andado más por el tema de la espiritualidad y mi relación con Dios directa, que eso es la religión, mi relación con Dios, y un poco alejada de la iglesia por varias cosas que tal vez algunas religiones, algunas cosas se salen de control, y siento, por ejemplo, que el tema de los católicos ha sido un poco complaciente con todo lo que ha ocurrido con los judíos. Entonces ahí siento como cierta separación, y no se trata de hablar mal de ninguna religión, ni mucho menos, pero sí se trata de tener una relación mucho más directa con Dios, y pues sigo mucho también su palabra, y por eso ayer también lo decía, la palabra de Dios es muy clara en el tema de Israel y de la defensa de su pueblo. Entonces, quienes entendemos la palabra de Dios, que para nosotros es la Biblia, pues defendemos con toda la vehemencia su pueblo y su tierra, y esto me lo dijo mi madre, como Dios te ha premiado por defender con tanta vehemencia su pueblo, y así pues digamos que también lo dice la Biblia: te protegerá Dios por defender su pueblo y te maldecirá si no lo haces o si atentas en contra de ellos. Y eso es pues digamos que algo que me queda a mí muy profundo dentro de mi corazón, y por eso lo hago por un tema muy espiritual también. Totalmente, es un llamado. Hay algo ahí en tu alma que te está diciendo, hazlo, y lo estás haciendo tan bien, o sea, ayer decías, ¿qué hubiera hecho yo si yo hubiera estado en 1920 en Hungría y en 1933 cuando salieron las leyes de Nuremberg? ¿Qué hubiera hecho yo? Y te despertabas todos los días como con ese fueguito que te decía, tengo que hacer algo, ¿no? Claro. ¿Cómo fue ese primer video, ese primer contenido donde dijiste, me voy a armar de valor y voy a abrirme en las redes cuando la mayoría del mundo tenía miedo a tomar una posesión? Sí, yo estaba en Noruega porque fui a conocer las auroras boreales sola. De nuevo ando viajando sola por el mundo, cumpliendo muchos sueños, y entonces me monto al avión, y en el avión yo con este ruido del avión y los pasajeros y la gente, y yo empiezo a ver todo esto que está ocurriendo, y yo ahí sentadita en el avión dije, tengo que hacer esto antes de que despeguemos. Y ya luego ese video se convirtió en el primer video del tema, que tuvo muy buenas reproducciones, y dije, hay que seguir, y yo seguía viendo cosas, y no se me borra de mi mente la imagen de Naama Levy llevada con sus tobillos cortados, con su pantalón ensangrentado en sus partes íntimas, y yo digo, no me quito esta imagen de la cabeza, es que no me la puedo quitar. No, se puede quitar. Y no la podemos quitar, exactamente. Y desde ahí yo dije, ¿cómo es posible que esto esté pasando frente a nuestros ojos? Y muchos empiezan a negarlo de manera inmediata. Ah, no, eso no es verdad. Ah, no, eso no pasó. Y yo, pero Dios mío, todo el planeta lo está viendo.
Y esto, pues sí, desencadenó en más y más y más, y pasaban más cosas y más cosas teníamos que decir, y bueno. Ha sido de verdad tan inspirador y tan empoderador verte a ti como una chica joven, no judía, pero haciéndolo desde el alma. Las redes pueden ser el ambiente más tóxico o más inspirador y todo lo que hay en el medio, ¿no? Cuéntanos alguna historia inspiradora de alguien que te haya mandado un mensaje, de alguna alma, mente o corazón que hayas logrado cambiar respecto a este tema tan complejo. Bueno, la verdad sí he recibido muchos mensajes de personas que por desconocimiento de pronto decían como no entendemos qué es lo que está pasando, pero algo que me pareció muy importante, muy bonito fue que unos amigos que tengo que no son creyentes, no creen en Dios y no siguen ninguna religión, me dijeron, me gusta mucho lo que estás haciendo, quisiera conocer un poco más del tema, vamos, te invito a almorzar para que me expliques todo lo que está pasando. Y al final, pues siento que no es que se haya convertido, tal vez también porque su novia está en embarazo, entonces ahora Dios llegó a su corazón y ahora dice que Dios te bendiga y todo. Yo, mira, qué bonito. Y todo fue como un proceso, no especialmente por el tema de Israel, pero sí tuvo como un interés muy especial en conocer qué es lo que pasa en Israel y tú por qué defiendes tanto eso. Yo no sabía que tú eras judía y yo no soy judía. Pero pareces judía. Y yo, sí, bueno, es verdad. Pero entonces él, digamos que sí se interesó mucho en conocer el tema. Y como él, varias personas que yo sé que les queda un poquito, les cala la información en algo, uno puede llegar y ahondar en la cabeza de alguien si uno muestra cosas que no conocían, como muchas personas me decían, la verdad es que yo no sabía que a la madre de Nama Levy la estaban gritando en Nueva York, yo no sabía que habían unos hermanos argentinos secuestrados allí, que su padre, tuve la oportunidad de entrevistarlo, cuenta su propia historia y bueno, o sea, son cosas que hay que visibilizar para que la gente entienda y humanice el tema, porque son personas, tienen familias, tienen dolores, son humanos. Sí, o sea, te digo, para los que somos judíos y estamos muy conectados con Israel y con el Holocausto, que algo que pasó hace 80 años, algo que pasó hace 4 meses, te digo, mi algoritmo y lo que yo sigo, yo estoy muy metida en esto y lo veo todo el tiempo y hay muchos de los secuestrados a quienes ya siento que son como mis primos. O sea, hay una conexión humana muy, muy intensa, pero los medios no lo cubren. Y el hecho de que estés tú dándoles voz y multiplicándolo se llama Tikkun Olam, lo que estás haciendo. Ahora, ¿has perdido amigos por esto que estás haciendo? No precisamente perdido amigos, pero sí tal vez he recibido algún tipo de cuestionamientos por parte de algunos que no entienden un poco o que están completamente del otro lado, son árabes y son pro-Palestina, pero sé que muchos de los que son árabes y son pro-Palestina no quiere decir que sean antijudíos o anti-Israel, simplemente quieren que la población de Gaza esté lo mejor posible. Y ahí es donde yo respondo, para que ellos estén lo mejor posible, debe acabarse el grupo terrorista Hamas, que son quienes son sus verdugos. Por eso luchamos tanto en contra del terrorismo, además porque también me conecta mucho con mi país. Colombia ha sido víctima del terrorismo durante muchos años y hoy en día se le vende la idea al mundo de que somos un país en paz. Es falso, todos los días seguimos sufriendo secuestros, seguimos sufriendo violencia. Bueno, muchos colombianos me han cuestionado, bueno, y tanto que pasa en nuestro país y tú tan involucrada en otros, deja de hablar de cosas que no te incumben. Y yo he dado mi voz por 10 años a la causa de mi país, que amo con todo mi corazón, pero siento que también hay otras cosas que me mueven profundamente y en este caso, es Israel. Ahora, volviendo a lo que decías de Colombia, las FARC, ¿no? Y muchos otros organizaciones o grupos terroristas, en Colombia la gente sabe lo que es el terrorismo, lo viven en carne propia. Y aún así, en el mundo, muchos están glorificando a Hamas como mártires, como liberadores, desde el punto de vista de terrorismo por terrorismo. ¿Cómo desde allí tú puedes, a través de tu contenido y tu conocimiento, educar a la población colombiana que lo vive y a personas en otros países, por ejemplo en Madrid, también han sido víctimas del terrorismo? Así ¿no? es. El ataque a Tocha. Y ¿Cómo has utilizado tu plataforma para crear conciencia sobre lo que de verdad es terrorismo y toda esta desinformación que existe alrededor?
Bueno, yo creo que la guerra no solamente es en el campo, sino la guerra es mediática, la guerra es una guerra de opinión y esto es lo que tenemos que combatir con nuestra voz. Y allí es donde tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo porque hay mucha gente que te vende toda una narrativa, empezando desde la ONU, de la ONU para abajo, te venden una narrativa en donde, mejor dicho, Gaza es el mártir, son los refugiados de hace 60 años o más y de aquí en adelante todos seguirán siéndolo. Y entonces te empiezas a educar y dices, pero ¿cómo así? Ellos son refugiados y los hijos también y los nietos, cuando todos los otros refugiados no tienen esa condición porque hay algo especial solo para ellos. ¿Cuáles fueron las guerras? ¿Cuál fue la razón por la cual se desató la guerra del 48? Como tantas cosas a nivel de historia que hacen que nosotros, digamos que podamos contrarrestar esta narrativa que tiene una organización tremenda, ya lo hemos visto en el mundo, y que claramente el mundo árabe es mucho más grande, y aquí no vamos a hablar mal, ni muchísimo menos de los árabes, ni nada de esto, porque no me gusta estigmatizar. Nunca en mis videos van a encontrar algo diciendo que los palestinos son algo, que no. Siempre he tratado de abogar por la vida de los propios gazatíes, de los palestinos que están bajo el yugo de grupos terroristas que lo que hacen es quitarles sus libertades individuales, y que ojalá estos niños dejen de ser criados con tanto odio, porque si eso sigue pasando, pues la guerra seguirá de aquí a muchas generaciones más, y ojalá eso es lo que pues muchos entendamos, que no es un tema de fomentar la guerra, es un tema de fomentar la verdad. Y la verdad es que Israel es un país que tiene todo el derecho a ser, todo el derecho a existir, porque es su tierra, por sus ancestros, por la historia de la humanidad, por la historia bíblica. El muro de las lamentaciones no apareció allí de la nada. Son cosas que hay que saber. Cuando se construyó el muro de las lamentaciones, el templo de Jerusalén, el rey Salomón, bueno, y después entonces la mezquita. No quiere decir que vayamos a destruir las otras cosas, quiere decir que todos debemos vivir en paz y respetar las religiones como se hace en Israel. Las personas que han tenido la oportunidad de ir sabrán que el tema del colonialismo, que el tema del apartheid, que el tema de todos estos mitos en contra de Israel son falsos. Es el lugar más maravilloso del planeta Tierra y yo amo mi Colombia, pero es que de verdad no hay un lugar más poderoso que Israel. Es la verdad y es el sentimiento que yo sentí allí, y sé que muchos han sentido lo mismo cuando llegan a ese país. Otra vez me haces llorar con tus palabras. No, eso que dices de Israel como tierra mágica, como cuna de la espiritualidad, tienes que vivirlo para entenderlo. Ojalá que todos tengan el chance, aunque sea una vez en su vida, de visitar Israel, de pisar su tierra y de vivir esa magia que se vive allá. Aparte de coexistencia, porque cuando te sientas en Jerusalén, Total. ves pasar a gente de todas las religiones, de todos los colores, de todos los tipos, tamaños, orientaciones sexuales, y todos son bienvenidos. Entonces, ¿qué apartheid, no? Y eso me lleva a hablar es una guerra de comunicación y es una guerra también donde la educación forma un papel muy importante, porque justo hablabas ahorita de los niños gazatíes, y ayer estuvo circulando este video de un niñito de 14 años, no sé si lo vieron. Lo vi. Que se ve la agresividad como él quiere acuchillar a un policía, ¿no? Y sale como toda esta dinámica en las redes de que si es niño o no, que si es terrorista o no. Es un niño que, pobrecito él, ha sido totalmente adoctrinado hacia el terrorismo, hacia el odio. Y, o sea, el papel tan importante que juega la educación y organizaciones como la UNRWA, etcétera, al final son a quienes debemos culpar por este conflicto tan complejo y tan difícil de resolver. Y por el otro lado tenemos la educación, como a lo que me dedico yo, de contar historias del Holocausto para decir eso, aunque lo estén negando, sucedió, a mí me consta, mi abuelo lo vivió, así como millones de personas. Porque tú, desde lo que has conocido y visto, estudiado, y desde tu sombrero como politóloga, ¿por qué crees que odian tanto a los judíos? Después de haber estudiado, o quiero seguir estudiando mucho más su historia, sus raíces, yo siento que también es un tema de estigmatización. El tema, por ejemplo, desde la época de la peste negra, que ayer yo me reía y decía como, claro, las personas morían por la peste negra y los judíos no. Claro, ustedes son los culpables, no, se bañaban, eran limpios. Esa era la razón por la que no morían.
El tema de no, es que llegan y entonces son prestamistas y entonces nos quitan nuestro dinero. Claro, no los dejaban trabajar la tierra, ¿qué más querían que hiciera? Son personas tan recursivas, son un pueblo que también mi abuelo me lo inculcaba mucho, brillante, bendecido, próspero. Y entonces esto es básicamente casi que envidia, es como que la gente, no, pero ellos son genios, siempre tienen unas personas sobresalientes en cada uno de los aspectos, científicos, artistas, escritores, banqueros, financieros, entonces manejan el mundo, es lo que dice. Pues qué bueno que lo maneje gente que tenga todo el conocimiento, que tenga toda la espiritualidad, gente que tiene toda la formación para hacerlo. Yo no tengo ningún problema con eso y me enorgullece a mí y me parece espectacular, pero yo siento que es un tema de estigmatización y también de mucha ignorancia y desconocimiento, y también es una invitación al pueblo judío a que abra un poco más sus puertas al mundo para que nosotros conozcamos más sus bondades y las cosas como tan increíbles que hay que rescatar de ellos, de su comunidad. Ayer yo estaba impresionada, nunca me he sentido más acogida que como me sentí ayer, y yo decía, qué bonito, esto es Dios para mí. El amor, la comunidad, el cuidado, la acogida que tuve, bueno, me parece espectacular y no lo he visto de otras personas, la verdad. Qué hermoso. Y ese es justo lo que dices de compartir nuestra cultura. Es otro de los objetivos y propósitos de Tikkun. Así es. ¿Qué recomiendas a la gente que nos está escuchando para conectar con su Tikkun? Siempre todos los seres humanos tenemos algo por lo que vinimos al mundo y hay que encontrar nuestra habilidad para que somos útiles en el planeta Tierra y cómo sacar el mejor provecho de esa utilidad o de esos dones o regalos divinos que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros, y cómo hacemos para que eso sea algo de servicio y para que sea algo productivo, no solamente para nuestra vida, pues que claro, todos queremos estar bien, todos queremos tener cosas buenas, nuestros recursos, nuestra estabilidad, pero ¿qué le vamos a dejar al mundo? Yo siempre he pensado que yo quiero ser una persona que deje una huella, y ese siempre ha sido mi objetivo. No digo quiero ser la más millonaria, pero sí quiero, pero yo quiero, más allá de eso, quiero dejar una huella y que la gente recuerde, sí, Laura era la que tal, pero que hacía algo bueno, que dejó una huella, que dejó algo por lo que la gente diga, esto ayudó a una persona. Con que tú ayudes a una persona, ya has hecho demasiado en el mundo, y si todos pensáramos de esa manera, de cómo vamos a ser útiles a la humanidad, pues la humanidad sería mucho más maravillosa. Justo ahorita, bueno, el mundo está conmocionado en Latinoamérica con la muerte de Sebastián Piñero. Yo justo acabo de postear, tuve el honor de conocerlo, y es sobre todo en Latinoamérica, donde hay tanta corrupción y tanta pelea por mantener la democracia en nuestros países, líderes como Sebastián Piñera, como Álvaro Uribe, son figuras importantes de quienes aprender, y qué increíble que tú hayas tenido el privilegio de trabajar tan cerca de Uribe. Cuéntanos un poco cómo se sintió eso, cuáles son los mensajes principales que te llevas de este gran líder político, mandatario y ser humano. Bueno, él fue de verdad un gran maestro, el mejor maestro a nivel profesional que yo he tenido en la vida, y muchas personas que han trabajado al lado de él pues lo han dicho, y yo creo que digamos su enseñanza principal para mí ha sido siempre estar muy abierta al conocimiento, no importa qué tanto sepas, siempre hay otra cosa que aprender, y con mucha humildad y mucho respeto. Él es una persona de más de 70 años que siempre está abierto al conocimiento, por pequeño que sea, siempre está ávido del conocimiento. Ahora reciente estaba estudiando portugués, y yo digo como, bueno, una persona a esa edad no quisiera como ya aprender más cosas, él siempre quiere aprender más cosas, esa es una gran lección. La segunda lección es la disciplina y la constancia, que es algo que definitivamente he aplicado en mi vida. Ya desde antes lo tenía, pero con él sí ya era obligatorio, o sea, no se podía no ser disciplinado y constante, porque había que entregar la vida propia a esta causa, que era la causa política. Yo tuve el privilegio de viajar con él por todo Colombia, visitamos 28 de los 32 departamentos de nuestro país, por carretera, por lancha, por avión pequeño, por como fuera. Fuimos desde el Amazonas hasta La Guajira, andamos todo nuestro país, y pues que me impresionó de toda esta gira, que él nunca se cansa, primero. Segundo, que es una persona que literalmente la gente le inyecta la energía
y es como su aliciente para poder continuar, el cariño de las personas. Y la humildad de andar por las calles de nuestro país con tantos peligros que corrimos, porque también aquí en Una Infidencia corrimos muchos peligros, intentos de atentados, porque él viajando por todo Colombia, pues claro, pues muchas personas estaban atentas a qué lugar de Colombia él iba y teníamos que tener muchísimo cuidado. Me sentí en peligro 3 veces en específico que no las olvido, pero eso ya para otro podcast. Pero esa humildad de él de andar con unos volantes, que fue una carta que él escribió a los colombianos, y él entregando sus volantes como un ciudadano más y pues tratando de convencer a las personas de Colombia para que votaran por su partido Centro Democrático, es una lección de humildad, es una lección de un genio, una persona brillante, el líder más importante de Latinoamérica. Entonces sí, son muchas lecciones que uno pues saca de un personaje así. Gran servidor público. Así es. Ayer dijiste, estoy en la tarea de averiguar por qué siento esto, por qué siento lo que siento sin ser judía. Hay algo espiritual allí, hay algo de alma. ¿Cómo vas con esa búsqueda? Bueno, también aquí como para reírnos un rato, entonces me llaman y me preguntan, bueno, pero si tú no eres judía, pues tienes un novio judío, un mozo, un amante, algo. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que defiendes tanto sin ser judía? Y yo, no tengo nada, pero no he tenido la oportunidad de saber si tengo raíces, pero mi abuelo, del que te he contado, siempre me dice, tú vienes de Sem, porque Sem es uno de los hijos de Noé, quienes fundaron de nuevo nuestra tierra, y Sem, de ahí salen los judíos y los semitas llegaron a Antioquia, la región de la cual es tu otra abuela. Entonces él ya me hizo toda la historia y yo me la creí. Y yo dije, bueno, sí, debe ser. He estado averiguando quién era el tatarabuelo de mi abuela, quién era el bisabuelo de mis tatarabuelos. Bueno, he tratado de llegar hasta lo más lejos y ahí voy en la búsqueda de los apellidos, pero sí es una tarea muy importante para mí saber si tengo alguna raíz, alguna conexión con los judíos de la parte sefardí. Yo estoy segura de que sí. O sea, bueno, ojalá que así te sea. vamos a ayudar a hacerte el test del ADN. Okay. Y, o sea, sea ADN o no, de validación científica o no, se siente aquí, ¿no? Sí, en el alma. siento en el alma. Y al final, todos somos hermanos. O sea, todos somos descendientes de Adán y Eva, ¿no? Así es. Entonces, todos tenemos algo allí. Y nuestro padre Abraham. Exactamente. Así es. Exactamente. Bueno, mientras buscas, te quiero regalar esta cadena que me la trajo mi mamá y mi hermana, que estuvieron recientemente en Israel, y es un recordatorio diario de que nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros seres humanos como tú y como yo siguen secuestrados, siguen sufriendo, las mujeres están siendo violadas, hay un bebé de 1 año y el mundo se le olvidó o el mundo se ha callado. Entonces es una forma de honrarte para que lo tengas y me siga dando fuerza y pasión a ese trabajo tan espectacular que estás haciendo. Yo los honro a ustedes y sepan que no voy a descansar ni a silenciar mi voz hasta que todos los secuestrados regresen a su hogar. Gracias. Y que así sea. Gracias por compartir con nosotros en Tikkun Talks, Reparando el Mundo. Comparte con esa persona en quien pensaste que se puede inspirar con este episodio y síguenos en Instagram en @Tikkun Talks y en el LinkedIn de Débora Apelón.